Y ya estamos grabando. Pecados que debilitan y destruyen a la familia es el tema. Y voy a ir ahí a mi Biblia para leer aquí en 2 de Samuel, el capítulo 3, del versículo 1 al 11. Si tú tienes tu Biblia a la mano, puedes ir conmigo en esta lectura. Estas son historias que tal vez ya has leído, que tal vez ya has escuchado en algún momento o en alguna clase, pero podemos hoy aprender sobre estas familias que aquí se mencionan. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, Jereslita. Segundo, Kileb de Abigail, la mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talamaí, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itrem, de Egla, mujer de David. Estos nacieron a David en Hebrón. Esa era la familia que estaba teniendo David. Y por parte de la familia de Saúl, dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo, Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Bersea. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Bien, me gustaría nada más poner un poco en contexto de lo que está hablando esta historia, de lo que está describiendo la palabra aquí. En este momento de la historia, Saúl, quien fuera el primer rey sobre Israel, ya estaba muerto, ya había muerto. Y la historia cuenta que cuando él se tira sobre su espada, y cuando se tira sobre su espada muere, y también en esa misma batalla muere su hijo Jonatán, el mejor amigo de David. Y es bien interesante cómo la Biblia va a comparar a estas dos familias en el versículo 1. Dice que la casa de Saúl, cuando dice casa, se está refiriendo a la familia. Cuando hubo larga guerra entre la familia de Saúl y la familia de David. Pero David se fortalecía y la familia de Saúl se iba debilitando. Y vemos ahí cómo hay dos cambios de dirección, como en un momento Saúl, siendo rey y teniendo todos los privilegios, va hacia abajo, y ahora David, que fue una persona que estuvo como pastor, que estuvo como errante, que fue perseguido, pues ahora está yendo hacia arriba y siendo una persona de renombre. Lo interesante de esta lectura del versículo 6 al 11 es que vamos a centrarnos en la familia de Saúl, en uno de sus hijos, es Isboset, y lo que sucedía en esta familia y lo que pasaba aquí. Los pecados que debilitaron o que destruyeron a esta familia. Porque algo que tenemos que tener bien en cuenta nosotros como jóvenes en este año, en este siglo, en el 2021, que lo que destruye las familias es el pecado.
¿ok? Lo que destruye a nuestras familias es el pecado que está ejerciendo en la vida de cada uno de ellos. Y lamentablemente el pecado es algo que existe desde que Adán y Eva fue introducido, desde que Adán y Eva desobedecieron y el hombre conoce el bien y el mal. Y cuando leemos desde Génesis hacia adelante, vemos cómo las familias fueron afectadas por el pecado. Recuerda la historia de Adán y Eva y cómo uno de sus hijos mata a su hermano. El pecado estaba ya entrando en esta familia y estaba debilitando. Y así podemos ir con cada una de las familias que encontramos en la Biblia. Y aún, si nosotros volteáramos a ver a nuestras familias, o familias que están cercanas a nosotros, familias que están sufriendo o que se han debilitado o que ahorita están destruidas, puedes darte cuenta que fue el pecado el que lo destruyó. ¿Ok? Por ejemplo, el divorcio, cuando papá y mamá se separan, en ocasiones por la infidelidad de una de las partes, fue porque hubo pecado dentro de ahí y eso influyó a que pasara y que destruyera la familia. Cuando hay pleito entre los hermanos, tal vez algo pasó, hubo envidias, hubo enojo, hubo celos, y eso atribuyó para que se debilitara y se destruía la familia. Pero aquí ahora vamos a ver este ejemplo de Isboset, el hijo de Saúl, que se queda como rey, que es apoyado como rey por parte de Abner, que era el comandante de Saúl. Saúl muere y Abner, en lugar de rendirse totalmente a David, él lucha por la casa de Saúl y se esfuerza por la familia de Saúl. Y tenemos a Isboset, que es el hijo de Saúl, y era el nombrado rey sobre Israel. ¿Cómo es esto? Porque tal vez nos podemos estar preguntando, bueno, ¿y David dónde queda si era el rey? Bueno, David se menciona que estaba reinando desde Hebrón, en Judá, que era una de las tribus que encontramos en la Biblia, pero en el resto, en todas las demás tribus, nos vamos a dar cuenta que estaba Saúl o Isboset, en la casa de Saúl, reinando Isboset. Entonces, estábamos dándonos cuenta que el reino estaba dividido. Y entramos aquí, vamos a analizar el primer pecado de esta familia que encontramos aquí. Y el primero es la perversión sexual. El primer pecado que vamos a darnos cuenta que está pasando aquí en esta que acabamos de leer es la perversión sexual. ¿Qué es lo que pasa? Dice que había tenido Saúl una concubina y que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Era un reclamo que estaba teniendo Isboset sobre la concubina con la que Abner posiblemente estaba teniendo relaciones sexuales. ¿Cuál era lo indebido de esto? Uno, que no era concubina de Abner. Esto incurría que era adulterio. Estaban teniendo relaciones sexuales y no eran un matrimonio, por lo cual es pecado. Era otra de las causas, era porque las concubinas que habían pertenecido a un rey, en el caso de Saúl, y Saúl muere, quien las podía reclamar era el familiar más cercano, que se le pronunciaba como el Goel. Y el Goel era el familiar más cercano, era el que podía reclamar la herencia o las concubinas o la esposa de su familiar más cercano fallecido. Y esa es la ley de Levirato, era la ley que se encuentra en Levítico. Entonces, el reclamo de Isboset era eso, de por qué te estás metiendo
con la concubina que fue de mi padre, porque eso no está permitido por la ley. Esto es un reclamo que le hace y vemos después una reacción grande por parte de Abner que desencadena cosas malas dentro de la familia de Saúl. Pero lo primero es esto, la perversión sexual. Cómo Abner, en este caso, está realizando este tipo de acto. Y el problema es de que para Abner, el pensamiento era de que él no estaba pecando, sino que simplemente la mujer era la que pecaba. Fíjense la pregunta que hace en el versículo 8 al final. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? O sea, Abner todavía que estaba infringiendo en una mala práctica, lo que Abner estaba haciendo era, yo no soy el del pecado, el que hace ese pecado es la mujer, denigrando el papel de la mujer y denigrándola a ella, haciéndola responsable solamente a ella de lo que pasa. Y era una actitud que se puede ver que hasta algo de cobardía. ¿Okay? Hay ocasiones que hay hombres que mencionan eso, que simplemente lo que hacen es responsabilizar a la mujer de lo que llega a pasar en diferentes temas que llegan a suceder aún dentro de la familia. Por ejemplo, cuando llegan a haber conflicto entre esposos, no sé si han escuchado la frase cuando dicen tus hijos o tus hijos o tus hijas, deberías, pero como responsabilizando. Aún en la Biblia encontramos un personaje que es Adán, cuando le dice a Dios, la mujer que tú me diste, ella es la que ha pecado. Como evadiendo la responsabilidad del pecado que él ha cometido. Encontramos un ejemplo aquí nuevamente por parte de Abner diciendo, a mí me quieres hacer cargo también del pecado de ella, o sea, como diciendo, yo no soy responsable de esto. Y la perversión sexual es algo que va a destruir familias, algo que va a deteriorar familias, algo que daña a las familias. ¿Okay? O hay una gran cantidad de matrimonios y de relaciones que se están rompiendo por infidelidad, por perversión sexual. En este caso, ya estaba fallecido el marido, Saúl, pero no había matrimonio entre Rispa y Abner. Y eso lo constituía un pecado. Pero hablando del mismo acto de relaciones sexuales fuera de lo que es el vínculo matrimonial, eso está ocasionando, que familias se dividan, que familias se lleguen a separar. Y eso es algo que daña a la iglesia y a las mismas familias. Y me gustaría que fueras conmigo, por favor. Vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a leer en palabras de Jesús. Vamos al Evangelio de Mateo, que me puedas acompañar. Al Evangelio de Mateo capítulo 5. Y me gustaría que me ayudaras nada más a leer. Voy a leer yo el versículo 28 en adelante. Dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y hablando de la perversión sexual que puede destruir a las familias, a lo que es el adulterio o la fornicación, Jesús da un planteamiento bien profundo sobre el tema, bien profundo sobre lo que significa esto. Y lo que está diciendo Jesús es que este pecado inicia desde el corazón, que es un acto en donde la persona desde su corazón empieza a planearlo y desde el momento en que ya está la intención en el corazón, ya está adulterando con ella en su mente.
o con él en su mente. Y es algo que condena Jesucristo, y esto es algo que va a dañar dentro de las familias. ¿Qué podemos hacer nosotros como jóvenes cristianos para cuidarnos de este tipo de pecado? Porque hay varias cosas con las que vas a darte cuenta que nuestra generación lucha. Y una de las cosas con las que más lucha esta generación son los medios de comunicación y su grande fuerza para tratar de transmitir y sexualizar a las nuevas generaciones. Tú puedes abrir a tu celular, tú puedes ver letreros, puedes ver anuncios, puedes escuchar aún en la radio, desde canciones, desde anuncios, desde películas, desde conversaciones en tu trabajo, en donde grandes temas o muchos de los temas son acerca de adulterio o de fornicación o de cosas por el estilo. Y nos damos cuenta que eso es latente en la cultura que existe. Y la preocupación de nosotros como jóvenes es cómo yo como joven puedo cuidar a mi familia, y yo como joven, ¿qué puedo hacer para que el día que yo decida formar una familia, pueda yo vivir en santidad, alejado del concepto de fornicación, alejado del concepto de adulterio? Porque eso es lo ideal, eso es lo mejor que podemos ofrecerle a la familia. Si tú has llegado a observar esto, si tú has llegado a conocer familias o has estado tal vez o estás en una familia en donde ha pasado algo así, yo comprendo que el dolor es fuerte. Yo creo que de las experiencias más dolorosas para hijos y para la pareja que es la afectada, es una de las experiencias que más duelen, que más pueden traumatizar, que más pueden marcar la vida de un joven o la vida de la pareja. Y yo creo que como jóvenes cristianos no deseamos a nosotros hacer eso con la pareja, o marcar en un futuro a nuestros propios hijos con algo así. Por eso es bien importante que desde un inicio nosotros nos estemos dando cuenta la responsabilidad de la fidelidad hacia las parejas, de la fidelidad que vamos a ejercer. Y yo creo que en cuanto respecta a nosotros podemos decidir, creo, con más fuerza sobre nuestras propias decisiones, y nosotros podemos hoy decir, yo voy a buscar a alguien y voy a serle fiel en el matrimonio, pero tal vez no tenemos tanto dominio sobre otras personas porque las otras personas tienen sus propias decisiones. Pero lo que podemos hacer es desde tenernos en oración. Lo que puedes hacer como primer paso es tener siempre a papá y a mamá en oración, que los puedas, y orar específicamente por esta causa, de que se cuiden, de que Dios los cuide, que Dios los libre de tentación, que les dé fortaleza y que no les permita pasar por estos lados. Es difícil, y yo creo que solamente Dios puede proveer herramientas fuertes, puede proveer herramientas espirituales que puedan fortalecer matrimonios para que este tipo de pecado no lo destruya. Pero lamentablemente en la historia y todavía aún en la actualidad, este pecado en muchas familias se ha presentado, y hay familias que se llegan a desintegrar. Nuestro deseo es de que nuestra generación rompa con ese patrón, rompa con ese ciclo, porque solamente es un ciclo de dolor, es un ciclo de decepciones, es un ciclo que se va pasando y que es doloroso. Por eso lo más recomendable es que cada uno de nosotros podamos buscar de la manera más limpia y más pura, buscar romper con ese patrón, con ese ciclo de pecado, o romper con eso, y que nosotros podamos proveer un mejor futuro
para las generaciones y enseñarlo a los demás jóvenes, porque no es común, no es algo normal para la cultura en la que vivimos que existan jóvenes, que existan chicos y chicas que estén guardándose para el matrimonio, que estén guardándose en pureza, que no cuenten chistes en doble sentido, que su forma de hablar, su forma de pensar sean formas puras, sean formas que llevan calidad espiritual y calidad de santidad. Para el mundo no es normal y el mundo lo que va a querer es sexualizar la mente del joven cristiano. Desde la música, desde conceptos, desde películas, hasta el punto en que se vea normal, y eso empieza a arrastrar a las personas. Entonces, lo primero que vamos a ver es que no debemos nosotros dejar que algo así ocurra o que algo así empiece a predominar en nuestras propias familias, ni en las familias ni en ninguna otra familia, ni en la familia en que nosotros tengamos planeada en un futuro poder ir adelante. Un segundo pecado que encontramos en esta historia de Segunda de Samuel, en la historia de Isboset, del versículo 6 al 11, capítulo 3 de Segunda de Samuel, es la traición. Y esta historia de traición es porque ahora Abner se enoja con este joven de Isboset por la acusación que tiene de haberse metido con una de las concubinas de su padre, de las concubinas de Saúl. Y lo que él hace, la historia, si tienes tiempo de leer de los versículos 12 en adelante, lo que hace Abner es que traiciona a Isboset. Y lo que hace es ir con David y le ofrece todo el reinado de Isboset. Qué contradictorio es la actitud de Abner, porque ahora Abner se menciona que estaba haciendo y esforzándose por la familia de Saúl. Era un siervo de Saúl, el comandante del ejército de Saúl, y se esforzaba, pero ahora que tiene malos comentarios, que ya no tiene la admiración tal vez por Isboset, que ya no es bien visto por el pecado que estaba cometiendo, pues ahora va con David y traiciona a la casa de Saúl. La traición es un pecado que puede debilitar o que puede afectar a las familias. Las familias, hay fidelidad dentro de la familia, lazos con la familia, que no podemos traicionarles, que no debemos de herirles, que no debemos de buscarle su lado, el lado malo y herir a estas personas. Hay códigos de conducta dentro de las familias que tienen que respetarse. La unidad, el amor, el aprecio y el verse y proveerse mutuamente. De hecho, en los mandamientos de Dios está el que honremos a mamá y a papá. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Y el no honrar a papá y a mamá podríamos considerarlo hasta un tipo de traición, porque no hay esa disciplina de continuar con el mandamiento que Dios nos pide. Y honrar a papá y a mamá involucra muchas cosas, involucra desde el punto de poder que ellos se sientan orgullosos de la actitud, que se sientan bien por lo que hemos hecho y que puedan sentirse honrados por lo que hacemos, pero también va desde proveerles. Va a llegar un momento en el que vamos a pasar de hijos. En este momento estamos tal vez todavía viviendo con papá o mamá, pero va a llegar un día en el que tú vas a decidir formar una familia, te vas a casar, pero cuando te casas y te separas de mamá o papá, es cuando más se debe de cumplir este mandamiento: honra a tu papá y a tu mamá. Y puedes honrarlos desde tener tiempo con ellos, comunicación con ellos, y aún mandándoles para sostenerles en algo.
Créelo que yo creo que para los padres que ya sus hijos se han ido y que ellos empiezan a envejecer, que ellos puedan recibir de parte de sus hijos algo económico o algo que los pueda ayudar a pasar o a sobrevivir, es bien apreciado y es muy honroso. Por eso sería bueno que tú desde ahorita estés pensando cómo vas a honrar a tus papás el día en que ya no estés viviendo con ellos. De qué manera vas a estar honrándoles, de qué manera vas a estar proveyéndoles algo para que ellos puedan mantenerse bien. De hecho, en el Nuevo Testamento dice que quienes no proveen para su propia casa, hablando acerca de las viudas, pues vienen a ser peor que un incrédulo y es una responsabilidad que Dios nos da a nosotros de que podamos cumplir con lo que Dios nos pide en cuanto a las obligaciones con nuestra familia y cómo vendríamos nosotros a caer en no cumplirlos, pues vendría siendo traición. Aquí tenemos a Abner, este personaje que por sentirse incómodo traiciona a Isboset y lo deja en el olvido. Nosotros no debemos de traicionar esos pactos que tenemos por ser cristianos con nuestra propia familia, el respeto y amor hacia nuestros hermanos. Y el día en que tú te cases, el día en que tú ya estés en un matrimonio, pues también tengas esa fidelidad con tu esposo y puedas darte cuenta de la responsabilidad que hay con él desde una fidelidad de él hacia ti y de tú hacia él. Por eso es bien indispensable que desde esta edad también estés meditando y estés pensando con quién tipo de varón te quieres casar. ¿Okay? A lo mejor puedes decir en este momento, decir, estoy muy joven, no estoy pensando en eso. A lo mejor Perlita me puede decir, tengo 16 años, no pienso en eso. Y yo sé que a lo mejor todavía falta mucho para que digas, ya quiero entrar en una relación para casarme, pero es bueno que desde ahora tú estés visualizando qué tipo de varón es con el que quieres crear una familia. Y lo que aconseja la Biblia y lo que aconseja la palabra de Dios es de que puedas unirte con un yugo igual. ¿Qué significa esto? Con alguien que tenga tu misma fe, que tenga que sean idóneos en lo que están buscando en la vida, que puedan ser creyentes los dos. Porque si son creyentes en la misma fe y realmente él está comprometido con Dios, te vas a evitar muchos problemas y vas a tener muchas bendiciones. Que puedas darte cuenta que a través de esa buena unión entre dos cristianos, realmente cristianos, que sus corazones están apasionados por Jesucristo, pueden hacer grandes cosas dentro de la iglesia. Entonces, sería bueno que desde un inicio estemos pensando en cumplir los mandamientos de Dios para cuando el momento se llegue, podamos ejercerlo y podamos disfrutarlo y podamos sentirnos bien y podamos tener esa fidelidad que es con todo lo contrario a la palabra traición de lo que ha hecho ahora este personaje que es Abner. Hay una tercera cosa que encontramos aquí en un pecado que se encuentra en esta narración. Encontramos en el versículo 11. Dice, y él no pudo responder palabra a Abner, hablando de Isboset, porque le temía. La violencia dentro de las familias produce que se deteriore en cada una de ellas. Aún hasta se puede desintegrar. Isboset le tenía miedo a Abner. Una, porque como era una persona que estaba entrenada para ser comandante del ejército, sabía que tenía el poder para destituirlo como rey, podía tal vez hasta agredirle y le temía. Y lamentablemente en las familias el concepto de violencia también existe. Hay tantas familias en donde padre o madre o hermanos son violentos.
en el sentido de que en ocasiones los padres se alcoholizan y llegan en un estado de ebriedad y pueden ejercer violencia sobre hijos o sobre la esposa, y eso causa daños dentro de la familia, causa desde heridas emocionales, desde heridas físicas, violencia en cómo se tratan los hermanos, cómo se tratan los familiares, y es algo que nosotros debemos también de ponerle un alto, de poder hoy ver esto y decir no. No voy a aceptar que la violencia sea parte dentro de mi familia o de la familia que yo quiera formar en un futuro. Por eso es bien importante que tengamos mucha sabiduría con esto, a que se necesita mucha comunicación para poder tratar este tema de violencia con las personas que están sufriendo este tipo de actos. Porque si bien tal vez en nuestra familia no esté sucediendo, en muchas familias sí. Tal vez en familias de tus compañeros de escuela o de trabajo o vecinos o gente cercana estén sufriendo ese tipo de violencia. Y lo que Dios quiere es poder sanar este tipo de corazones que están alejados de Dios, que no hay dominio propio, que no hay mansedumbre, que no hay humildad y nace la violencia. De hecho, esas son las causas por las que nace la violencia. Cuando no hay mansedumbre, cuando no hay humildad, cuando no hay dominio propio, esto es lo que viene a ocasionar que la gente no se controle, se enoja, se enfurece por algo que dijo su pareja, que dijeron los hijos o que dijo papá o mamá. Ahí viene la violencia, vienen los gritos, vienen a cerrar la puerta con toda la fuerza que se pueda, hacer la ley del hielo, y viene ese momento de violencia. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? No solamente son golpes, pueden ser palabras, pueden ser gritos, puede ser hasta la indiferencia. Estoy enojado con papá o con mamá y no le voy a hablar, lo voy a ignorar porque estoy enojado y eso es un tipo de violencia que se puede estar generando sobre ellos o nuestros hermanos con nosotros. Y nosotros tenemos que cortar con ese tipo de actitud. Nosotros tenemos que cortar con ese tipo de comportamiento y poder tener una armonía dentro de nuestras familias. Que de nosotros no dependa que ese ciclo continúe. Que nosotros podamos ser personas, que seamos personas felices, que seamos personas que podemos controlarnos, que tenemos un espíritu de dominio propio, que tenemos un espíritu de que sé que hay cosas que me pueden hacer enojar, sé que hay cosas que me pueden hacer enfurecer, pero tengo dominio propio y no voy a gritar, no voy a ofender con mis palabras, no voy a golpear a nadie, sino que me voy a controlar, voy a poder sujetar mis emociones, mi instinto, y al hacerlo, bueno, voy a evitar la violencia dentro de mi familia, voy a evitar la violencia dentro de mi círculo familiares más cercanos, porque mientras eso no esté sucediendo, la violencia va a seguir y tiene que parar. Encontramos en esta familia de Isboset, la cual se iba deteriorando y que poco a poco esta familia fue desapareciendo, se fue debilitando. Encontramos tres pecados. Encontramos el pecado sexual, encontramos el pecado de traición, y encontramos violencia. Pero son cosas que deterioran a la familia. Y nosotros debemos de buscar erradicar ese comportamiento dentro de nuestras propias familias. Quisiera leer esta conclusión, ¿ok? Esta conclusión dice, la casa de Saúl se vio destruida porque se apartaron de Dios. Esa es la principal causa de que la familia se empiezan a destruir o se empiezan a deteriorar. Cuando los valores de cada familia se empiezan a separar de Dios es cuando más viene la decadencia.
hacia la práctica de lo que prohíbe la palabra de Dios. Los lazos de amor, lealtad y fraternidad se debilitan en la familia por dejar que la inmundicia entre en ella. El odio, la traición y la violencia acaban con el fundamento de cualquier hogar. De pronto los pleitos familiares se presentan, se afectan a otros y se vuelven un lugar de contienda. El enemigo se encarga de que todos los males se vuelquen sobre padres e hijos, tíos y sobrinos, primos y parientes. Todo es cuestión de que se abra la puerta al pecado y se tolere la malicia. Pero el Señor de toda gracia es capaz de ayudarnos a sostener de pie nuestra morada. El fruto del Espíritu Santo será la clave para dar fuerza y solidez a los nuestros de manera que soporten todo tipo de crisis por dura que parezca. Me gustaría mencionar que aunque estudiemos esta clase y estemos hablando sobre este tema, nos vamos a dar cuenta que se pueden presentar situaciones sobre esto, ¿ok? Que nuestras familias pueden llegar a ser afectadas por el pecado. Y tal vez no entró porque nosotros no se lo hayamos abierto, tal vez nosotros estamos luchando porque nuestras familias sean salvas. Pero tal vez tenemos familiares que no son cristianos, tíos, abuelos, o mamá, o papá, o hermanos. Pero hay que reconocer que el pecado es el que puede abrir la puerta para que nuestras familias sean afectadas. Pero siempre tener fe y reconocer que nuestro Señor Jesús venció el pecado y murió en la cruz y que limpia todo pecado y que puede salvar a todas las personas. Así que si nuestras familias han experimentado estas cosas, si nuestras familias han sido divididas por estas cosas, darnos cuenta que Dios puede restaurarlas, que Dios puede estar con ellas, que Dios puede ayudarnos a que puedan prevalecer y recuperarse y salir adelante. Voy a poner aquí